Ahora que entiendes que tú eres uno de esos que quizás te interesa conocer de esto, yo creo que este es uno de los, o el mejor video, o el video más importante que voy a hacer en toda mi vida. Porque este es el video donde voy a explicar de manera quizás rápida, quizás sencilla, dentro de todo lo que cabe, pero a vuelo de pájaro, como uno dice, la creación y cómo Dios plantó a su Hijo en el universo y lo trajo aquí a la tierra para que tú y yo podamos ser salvos. Si te interesa eso, estás en el lugar correcto. Y yo voy a usar este libro, el cual no es mi libro, el cual no me está pagando y el cual solamente lo recomiendo porque a mí me funciona. Y chequense este libro. Este es el Panorama de la Biblia, cursos de estudio. Este libro lo puedes conseguir en Amazon, creo que por $7 o $8, algo así. Este libro yo lo he usado para aprender por medio de dibujos. Chequense esto. Por medio de dibujos, miren. Por medio de dibujos aquí el libro te explica lo que es la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después te explica acá la caída del hombre, Noé, todo por forma de dibujos. Pero miren lo más interesante es esto. ¿Ves esta línea roja? Esta línea roja muestra cómo Dios quiso dar a conocer a su Hijo en la humanidad. Entonces yo quiero mostrarte, si eres de los que piensan que o te has preguntado en qué parte de la Biblia en el Antiguo Testamento se habla de Jesús, pues este es el lugar, este es el momento, este es el video. Así que sin más preámbulo vamos a empezar. Ok, vamos allá. Miren esto. Pido a Dios que me dé la sabiduría para poder explicar esto de manera sencilla y que tú puedas entender. Voy a tratar de no irme tan profundo en algunos temas. Algunas cosas las voy a tocar por encima. Y así como el Espíritu me permita o me vaya acordando, me vaya revelando, no tengo nada escrito, sino que todo lo que te voy a decir, te lo voy a decir desde mi corazón. Quiero primero que nada darte a entender que no estoy para manipularte. Mucho menos gano nada con eso. No quiero que vengas a mi iglesia porque no tengo una. Tampoco quiero que asistas a mi iglesia porque no sé dónde tú vives y yo vivo en Orlando, Florida. Tampoco tengo ningún interés en llevarte a ninguna denominación específica. Solamente quiero revelarte a Cristo. Ya. Quiero que tú conozcas de Jesús porque el motivo principal de Dios enviar a su Hijo es darlo a conocer. Entonces yo quiero ayudarte a darlo a conocer. Aquellos que quieran discutir conmigo la palabra, pues hacemos un live en un momento y nos ponemos a discutir la palabra, pero realmente no es mi intención. Mi intención es hablar de Dios y no de mi opinión. Así que vamos allá. Ok, ¿qué dice aquí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la creación. Aquí Dios empieza, esto está en el libro de Génesis 1 y aquí podemos hacer muchas cosas. Pero como dije que esto va a ser a vuelo de pájaro, ¿qué podemos explicar? Que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Quiere decir que antes de eso ya Dios existía. Dios existía porque Él existía, porque Él es el gran yo soy. Él es el yo soy el que soy. Es el Yahvé, Él es Jehová. Entonces Él ya existía y Él crea los cielos y la tierra. Entonces Dios no habita en los cielos. La gente que piensa que Dios habita en los cielos, Dios no habita en los cielos, porque si Dios habitara en los cielos fuesen más grandes que Dios. Y no hay nada más grande que Dios, nada. Entonces Dios lo crea. Si Dios lo crea es porque no es más grande que Él la creó. Entonces Él creó los cielos y creó la tierra. Entonces dice que la tierra estaba desordenada y vacía, porque aparentemente pues Dios crea los cielos y la tierra, pero como que, no sé, yo asumo, esto es asunción mía, pues estaba la tierra ahí y Dios estaba ocupado en otras cosas y la tierra estaba ahí. De momento Dios dijo, ¿sabes qué? Hágase la luz, que fue el primer día. Dijo, ¿sabes qué? La tierra estaba desordenada y vacía y Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Lo que me interesa aquí, lo que quisiera explicar rápidamente es que cuando tú y yo hablamos de la luz, yo te digo, ¿de dónde viene la luz? Tú me vas a decir, del sol. Pero
en esta creación entendemos que hay otro tipo de principio. ¿Por qué? Porque Dios no crea el sol hasta el día 4. Mírenlo acá. Dios crea el sol en el día 4. Dice que las lumbreras fueron creadas y fueron creadas para señales. O sea, la lumbrera del sol para de día y la lumbrera de la noche, la luna para de noche. Pero entonces, si el sol se creó en el día 4, ¿qué luz vino a aparecer en el día 1? Y es entonces donde yo te muestro que Dios es tripartito. O sea, que Él es Padre, Hijo y Espíritu. Y la palabra dice en principio que Dios Padre es Dios invisible. El Dios Hijo, ¿sabes? El Hijo, no el Dios Hijo, pero el Hijo, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Y el Espíritu Santo se movía a través de la faz de la agua. Él dice la palabra de Dios en Génesis. Entonces, entre los tres se unen y son uno. Y tú dices, pero es que yo no entiendo eso. Pues mira, tú y yo somos igual. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces somos lo mismo. El cuerpo muere, pero el alma no. El espíritu va a Dios. Entonces, porque le pertenece. Entonces, el alma es la que es juzgada. Ya estoy entrando en temas ya más profundos, pero eso lo hablamos luego y lo profundizamos. Aquí quiero mostrar a Jesucristo. Entonces, Jesucristo está desde el día 1. Bueno, yo no voy a decir desde el día 1 porque entonces fuera como que Dios creó a Jesús. No quise decir eso. Jesús está desde el principio, pero en el día 1 se hizo a la luz, vino a la luz. Es como si tú tuvieses el garaje de tu casa, la marquesina, hecho un reguero, como casi todos tenemos un reguero, un alboroto en la marquesina del garaje, y de momento yo prendo la luz, ¡cling!, como que vamos a arreglar esto aquí, y es como que se hizo a la luz, llegó el orden, ¿no? ¿Por qué yo digo el orden? Porque es que el versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces llegó el orden, llegó la sabiduría de Dios. Yo creo que eso es más correcto decirlo, pero también entiendo que la sabiduría de Dios es Jesús mismo, pero eso también lo vamos a explicar más adelante. Entonces, por eso es que pienso que se mostró Dios, se mostró Jesús en el día 1. Es como que tú y yo estemos construyendo una casa y estemos leyendo los planos y realmente no entendamos los planos, y de momento llegó el arquitecto y es como que se hizo a la luz, o sea, llegó la sabiduría, el que sabe, el que hizo el plano. Pues así, la tierra estaba desordenada y vacía y se hizo la luz. Quiero aclarar aquí, quiero decir que Dios todas las cosas las dijo y se hicieron, y Dios dijo que se hicieran los árboles, se hicieron los árboles, los animales del campo, y se hicieron los animales. O sea, Dios decía y se hacía. El día los hacía. Dios lo decía y el día los hacía. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque el único momento que Dios se tomó el tiempo de hacer algo con sus manos fue cuando te creó a ti y me creó a mí. ¿Y sabes cuándo fue eso? Cuando nos formó. Porque dice que nos formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Y nos formó y nos hizo y nos plantó. ¿En dónde? En el Edén. Entonces dice que vio que el hombre no era bueno que estuviera solo. Claro, porque dice la palabra ahí que cuando él hizo los animales, miren esto. Él hizo al hombre en el día 6. Pero acá dice el primer hombre. Pero había hecho ya los animales y las aves, los animales de la agua y las aves. Y había hecho las lumbreras y había separado los mares. Y había dividido las aguas y la hierba y los árboles, que esto es interesante también. Porque decía que las hierbas las árboles tenían que estar en Él, en Dios. La semilla tenía que estar en Él. Léalo por ahí en Génesis 1, 11 al 12 y vas a ver. Pero acá dice que el hombre ya estaba hecho. Entonces Dios hizo al hombre y le trajo Dios a Adán los animales para que le pusiera nombre. Y también otra cosa que voy a explicar ya mismo, cuando él ponía los animales, él dijo, pero ven acá, estaban todos según su género, hombre y hembra, o sea, varón y hembra en cuanto a animales y cosas, pero él no encontró uno para él. Él decía, ven acá, y para mí no hay nada, yo no tengo mujer. Entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces dice que lo duerme y le saca de la costilla y hace a la mujer. Mira que Dios a ti y a mí nos hizo con una delicadeza, pero la palabra de Dios, porque les dice en Juan, más adelante que llegue ahí, en el libro de Juan, dice que en el principio el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El verbo. Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, porque el verbo es Jesucristo. Entonces la palabra se decía y el día la hacía.
¿Estás entendiendo? La palabra Jehová la decía y el día la hacía, porque el día dice la palabra que trae su propio afán. El día la hace, más Dios la dice, pero a ti y a mí Dios nos hizo con sus manos. Qué cosa más hermosa. Pero entonces te digo eso del día, porque en el día 7 también puedo argumentar esto, pero lo voy a decir por encima, no voy a profundizar, luego lo profundizamos cuando ya me ataque la gente por lo que voy a decir. Pero lo que voy a decir es que el día séptimo, el día 7, ese día descansó en Dios, no Dios en el día séptimo. Porque si Dios descansara en el día séptimo fuese más grande que Dios, ¿no? Entonces Dios no descansó en el día séptimo, sino que el día séptimo descansó en Dios, porque Dios es todo. ¿Me entiendes? Dios dijo y el día hacía y el día descansó en él. Por eso es que Dios lo bendijo y lo santificó. Por eso es que tú no me puedes decir a mí que yo voy a bendecir un lápiz o voy a bendecir un teléfono, voy a bendecir un carro. No, porque eso son cosas. Pero el día tiene su esencia, porque el día construye, porque dice que el día, y fueron acabados los cielos y todo su ornamento en ese día. Entonces Dios declaró y el día lo hizo, el día descansó. ¿Y por qué te digo eso? Porque en ninguna parte de la Biblia sale que Dios descansa. Sin embargo, a Jesús le preguntan si Dios está trabajando, y él dice: mi Padre aún trabaja, siempre trabaja. Dios no para de trabajar, Dios no descansa. Ahora, si la Biblia dice que vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces, ¿quién hace descansar? Dios hace descansar, no el día. Ahora, no quiero decir tampoco con eso que no separes un día para Dios, porque es que ese no es el tema. Lo que quería era aclarar que el día no es más grande que Dios. Pero también puedo decir que el día, como está bendecido, tiene su multiplicación. Y esto no va con todo lo que voy a decir de Jesús, pero si tú haces una matemática, por ejemplo, o algo rapidito, si tú me dices a mí que tú trabajas de lunes a viernes, ok, digamos que tú ganas $200 al día. Yo no sé, estoy tirando números. $200 al día, ojalá, ¿verdad? Números más reales. Vamos que nosotros ganemos $50 al día. Entonces, $50 al día tú ganas de lunes a viernes. Pero digamos que el sábado tú vas a trabajar también, y digamos que a tiempo normal, y te pagan $50 también. Si tú guardas ese día sábado, tú guardas esos $50, y por 6 meses o por 6 años, sino que con el número 6, ese día 6 tú lo guardas por 6 meses, cada semana ese día 6 tú lo guardas, hasta la matemática, cada semana ese día 6 tú lo guardas. Cuando llegues al mes 6 y termines, el mes 7 lo puedes coger de vacaciones, de descanso. ¿Sabes por qué? Porque habrás ahorrado el salario completo del mes 7. Entonces hay multiplicación en eso, hay una sabiduría de Dios ahí. Pero lo que te quiero decir es que el día no es más grande que Dios. Ya, terminé con Génesis, la creación por encima, vuelo de pájaro. Ahora, vamos a poner esto así. Vamos rapidito. Quiero explicar la Biblia rapidito, para no hacer un video ahí de 3 horas. Después vamos a hablar de estas cosas profundamente cada estudio, pero vamos a hacerlo así. A ver si así lo ven bien. Ok, acá estamos. ¿Qué ven ahí? Vemos que, número 1, aquí está Adán y Eva, la creación del hombre. Los hombres fueron creados en inocencia. El alma que pereciera esta morirá. Dice varias cosas, pero ¿qué te quiero explicar de aquí? Espectacularmente. Pues mira, Dios, cuando crea al hombre y a la mujer, los planta en el Edén. El Edén es un ámbito, el Edén es un lugar de protección, como aquel versículo o aquel famoso salmo que dice: al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ellos estaban en un ámbito, ellos estaban en un lugar donde Dios los protegía. Quizás puede haber sido un lugar completamente físico, que yo entiendo que sí, pero era un ámbito, estaban protegidos por la presencia de Dios. Entonces ese era el Edén. Y Dios dice que Él plantó al hombre y a la mujer ahí en el Edén. Entonces, ¿qué pasa?
que cuando Dios planta al hombre y a la mujer en el Edén, Dios le dice, antes de crear, si vamos al Génesis y lo leemos en la Biblia, Dios le dice a Adán, al hombre, Dios le dice que se multiplique en la tierra, que sojuzgar la tierra, que llenar la tierra, que señorear la tierra y los animales y todo lo que hay en la tierra, excepto Dios nunca le dijo al hombre que señoreara a otro ser humano, a otro hombre o a otra mujer. Nunca. Dios dijo a los animales del campo, a las bestias, a los animales del mar y a toda la creación, excepto al hombre y la mujer. Dios nunca le dijo a él que hiciera eso. Pero el hombre le encanta el poder, ¿no? Y le gusta, ya vemos a través del tiempo que el hombre le gusta señorearse de otro hombre, pero Dios no nos mandó a eso. Ok, seguimos. Entonces, Dios planta al hombre, pero Dios le dice al hombre lo que va a hacer. Entonces el hombre empieza a trabajar. Pero ¿qué sucede? Que Dios no le dijo esas órdenes a Eva. Eva no las escuchó porque Eva todavía no había sido creada. Cuando tú lees Génesis 2, te dice, y estos son los orígenes de cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Y entonces explica ahí la parte cuando él crea a Moisés. Ay, wow, que yo me estoy volviendo loco. Dije Moisés porque en el momento que estoy pensando, pensé algo de Moisés y lo dije, disculpa, no crea ningún Moisés. Dios crea a Adán. Cuando Dios crea a Adán, básicamente la mujer no estaba. La mujer la creó después cuando ya él no halló ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué sucede? Era necesario que Adán le explicara a Eva cuáles eran los estatutos, cuál era la orden que Dios le había dado de sojuzgar la tierra. Y le explicó y le dijo, mira, de todo árbol, ¿verdad? De todo árbol del huerto puedes comer, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que de él comieres morirás. Pues entonces, ¿qué dice Adán? Ah, se lo cuenta a Eva, supongo yo, porque no explica si se lo dice o no. Pero lo que sí sé es que no estaba Eva cuando Dios dio la orden. Pero cuando viene Satanás, ¿verdad? Voy a poner el librito, no. Cuando viene Satanás, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y pone aquí la tentación. Aquí está la serpiente. Cuando viene Satanás, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Entonces vino la serpiente y le dice, con que Dios ha dicho. Miren esto. Él dice, con que Dios ha dicho que de todo árbol del huerto no comerás. Amigos, Dios nunca dijo eso. Dios dijo que de todo árbol sí puedes comer, excepto del árbol del bien y del mal. Y él, no es que él la confunde, es que él le hace una pregunta tricky. Él le dice, con que Dios ha dicho que de ningún árbol puedes comer. Y ella dice, no, es que Dios no dijo eso. Al contrario, Dios me dijo que de todo árbol puedo comer, excepto el que está en el medio del huerto. Y ahí es que está la confusión de Eva. No fue Satanás que la confundió. Satanás fue astuto y le hizo una pregunta que es tricky, pero la que se confundió era Eva misma, porque Eva no tenía conocimiento claro, quizás de que Adán no se lo dio, o simplemente ella no prestó atención, de que no es que no comiera del árbol que estaba en el medio, porque el árbol que estaba en el medio era este árbol, amigos. Mira, era el árbol donde está el árbol de la vida. La palabra dice que el árbol de la vida estaba en el medio del huerto. Entonces ella le contesta, no, sino que puedo comer de todo árbol excepto del que está en el medio del huerto. Y él le dice, ajá, es que él no dice eso. Él dice, lo que pasa es que él no quiere que tú comas de eso, porque ciertamente el día que comieras de eso, se te abrirán los ojos y conocerás todas las cosas, básicamente, parafraseando aquí. Entonces ella dice que contempló el árbol y lo vio y dijo que qué árbol más codiciable para alcanzar sabiduría. Y acuérdate que al principio dije que vino primero la sabiduría. Pero la sabiduría, ¿sabes cuál era el árbol de la sabiduría? Dice Proverbios 3:18, si no, o 3:18. ¿Dónde está mi teléfono para buscarlo? No sé dónde está mi teléfono. Creo que es Proverbios 3:18. Dice que la sabiduría, la sabiduría estaba en el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida es Jesucristo.
Y eso lo dice en Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia. Revela que el árbol de la vida es Jesucristo. Y la sabiduría estaba en él. Pero Eva no sabía ni cuál era el árbol, porque ella creía que no podía comer era el del medio. El del medio sí podía comer. El que no podía comer era el del árbol del bien y del mal. Pero ella tampoco pareciera que lo había visto, ninguno de los árboles. Y tampoco pareciera que Eva sabía en qué parte del huerto estaba ella parada, porque ella no sabía cuál era el del medio. Porque ella extendió su mano y comió del árbol, pero efectivamente sabemos que no comió del árbol del medio, porque si hubiese comido el árbol del medio, hubiese comido del correcto. O sea que Eva no tenía ni conocimiento de tiempo ni de espacio. Ella no sabía si ella estaba en el huerto, pero nunca había visto el árbol, porque dice que vio el árbol y lo codició. Dijo, wow, apetecible, es rico, se ve rico para comer y alcanzar sabiduría. Y extendió su mano y comió del incorrecto. O sea que no comió el que estaba en el medio. Pareciera que el árbol de la ciencia, el bien y el mal, estaba cerca del medio. Vamos a ponerlo así, para no hacer que Eva parezca tan sino que quizás ella estaba bien confundida y no sabía cuál era el medio, pero ella extendió su mano y comió. Y ahí mismo comió Adán. Claro, Adán come, porque Adán dice acá, yo soy aquí la cabeza de este hogar y esta mujer ya comió, los ojos fueron abiertos. No, yo no me voy a quedar atrás, yo como también. Y comió. Pero lo impactante de esto es que el hombre, lo que voy a decir ahora para explicarte esto rapidito, es que el hombre entonces se le abren sus ojos, ¿no? Al hombre y a la mujer, y pecaron porque desobedecieron. Mira que ellos no comieron del árbol del pecado, como la gente te hace ver. Por eso es que yo quiero que tú leas la Biblia. Léela tú. No. Hasta lo que yo te estoy diciendo, ve y léela tú. Tú léela. No te quedes dormido, ve y léela. No te quedes dormida. Porque siempre te han dicho, es que el hombre comió del árbol de la manzana del pecado. No. Ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Donde ellos pecaron es porque desobedecieron. Entonces dice que Dios inmediatamente... ellos se le abren los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y al darse cuenta que estaban desnudos, ellos dicen, espérate, vamos a hacernos unas ropas. Y van y se hacen unas ropas aquí me está llamando mi esposa, pero estamos en pleno video. Mi amor, ya mismo te llamo. Estamos aquí, esto es orgánico, para que ustedes sepan, esto es orgánico. Yo no edito nada. Entonces, ¿qué pasa? Se me fue la línea. Entonces ellos se vistieron, pero se vistieron con ropas hechas de higuera, de hojas de higuera. Mas Dios les habla y los está llamando. Adán, ¿dónde tú estás? Y Adán y Eva estaban escondidos. Y cuando Dios les dice, ¿quién les dijo que ustedes estaban desnudos? Ellos tuvieron miedo y ellos dicen como que es que escuchamos tu voz y tuvimos miedo. Esa expresión es bien importante porque escuchamos tu voz y tuvimos miedo. ¿Qué me hace pensar eso? Me hace pensar que antes de eso había una completa armonía en los cielos o en la tierra, en el Edén, mejor dicho. En el Edén había una completa armonía donde Dios y el hombre tenían una común unión. Mira esto. El pecado rompe la común unión, la comunión con Dios. Entonces, el pecado lo que hizo fue que rompió esa común unión, ¿verdad? Esa común unión que había entre el Padre y nosotros. ¿Por qué la rompe? Porque la desobediencia. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Ellos, cuando escucharon la voz de Dios, tuvieron miedo, pero antes ¿cómo hablaban con Dios? Si tenían una comunión. ¿Cómo hablaban? Pues el Padre estaba dentro de ellos. Adán y Eva tenían un cuerpo glorificado. Un cuerpo que ellos podían literalmente teletransportarse. Y no hablo locura. Podían ponerle nombre a todos los animales, las aves. Podían ponerle los nombres a los animales, las bestias, meterse en la agua y ponerle nombre a las ballenas. Él pudo... Mira, Adán tenía que tener un cuerpo glorificado con una capacidad infinita para hacer
todo lo que ellos hacían en ese tiempo. Porque ellos tenían ellos estaban en una común unión con Dios, estaban en una templanza, en una armonía. ¿Me entiendes? Entonces cuando pecan se rompe. Y mira lo que dice la Biblia, bueno, como estoy hablando, no tengo todos los versículos, pero se los voy a poner. O simplemente tú vas a escribir lo que yo digo en Google y te va a decir dónde es que está. Pero dice que Jesús, vino a salvar, ¿verdad? Lo que se había perdido. Yo voy a buscarlo. Dame a buscarlo porque es que estamos aquí rapidito, pero vamos a buscarlo. Salvar lo que se había perdido. Y eso está, vamos a ver. Eso está en Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Las personas, se predica mucho este versículo, se dice, pero mira cómo la gente lo dice, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Y Dios no vino a buscar los que se habían perdido. Dios vino a salvar y buscar lo que se había perdido, lo que se perdió. ¿Y qué se perdió, amigos? Se perdió eso, la común unión, porque entonces se rompe la relación con Dios, se rompe, se fractura y el hombre, Dios sale del cuerpo del hombre, Dios sale por la desobediencia, porque el hombre ya no es puro. Entonces, ¿qué sucede? Escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo. ¿Me entiendes? Tuvieron miedo. Entonces que el hombre se esconde, pero entonces Dios hace algo espectacular. Dios los viste. Ellos se vistieron con hojas de higuera y Dios dice, chicos, así no, yo te voy a vestir bien. Y Dios los viste y le da vestidura. Pero ¿sabes qué vestidura les da Dios? De pieles. Y esto que te voy a decir ahora es el comienzo de que tantas civilizaciones en el mundo, inclusive el pueblo de Dios, Israel, y en aquel tiempo, ¿no? Y todavía brujerías y cosas así, sacrifican por pieles porque el primer, vamos a ponerlo así, el primer derramamiento, y mira lo que voy a decir, la gente va a gritar con lo que yo voy a decir, el primer derramamiento de sangre de la humanidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sabes quién lo hizo? Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? Cuando los vistió con pieles, porque eran pieles de animal. Entonces Dios tuvo que matar al animal y vestirlos. Y ahora eso te explica por qué a Caín y Abel, voy a entrar a ella mismo, pero acuérdamelo. El derramamiento de sangre lo hizo Dios cuando los vistió con pieles. Ok, vamos a poner ese punto y ya mismo lo sigo. Entonces, ¿qué sucede? Los viste con pieles, pero entonces Dios inmediatamente dice que les da la maldición. O sea, aquí está la maldición. La maldición es que Dios las castiga. Le dice al hombre que a la mujer que su deseo se le hará quitado y se le va a dar al hombre. Le dice que ahora parirás con dolor. Lo que me hace pensar que en algún momento la mujer Eva paría sin dolor, porque le dice, de ahora en adelante vas a parir con dolor. Esto es algo que yo he discutido, con mis amigos y no estamos de acuerdo. No todo el mundo está de acuerdo con lo que yo digo, pero a mí, si yo te voy a castigar y te voy a decir, mira, te voy a castigar, de ahora en adelante vas a sudar. Quiere decir que antes no sudaba. Si yo te digo, mira, de ahora en adelante no vas a ver más Pepsi, es porque antes vivías Pepsi, ¿no? Pero entonces Dios le dice, mira, de ahora en adelante parirás con dolor. Y para ella hacer un castigo es porque antes... Esto es mi lógica, pero esto no tiene nada que ver con Jesucristo. Esto soy yo hablando locura. Pero eso es algo que yo pienso cuando leo la palabra. Pero lo que quiero decir es que Dios le da la maldición, el castigo. Y entonces, pero también le da la promesa, que es esta, la promesa. Que la promesa está en Génesis 3:15, que dice que la simiente de la mujer redimirá al hombre, ¿verdad? Caído por la maldición. Entonces Dios lo que le dice es que y tú le herirás la cabeza y ella te herirá el calcañar. Entonces ella te va a pisar, al revés, ella te va a pisar y tú le vas a herir el calcañar. Ese es en Génesis 3:15, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia, Dios mío. ¿Para qué buscarlo en el teléfono? El teléfono es más rápido, ¿verdad? Pero ok, Génesis 3:15 dice... y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente
y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces dice, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Entonces, básicamente ahí está, ahí es Génesis 3:15, es donde por primera vez ya Dios empieza a mostrar a su hijo ya claramente, bueno, en forma de profecía, que la simiente de la mujer va a herirla, ¿me entiendes? La simiente de la mujer es Cristo. Eso lo vamos a entender más adelante también. Pero ok, entonces si me vas entendiendo, Dios los castiga, pero a la misma vez Dios empieza el plan de redención donde dice, ok, te castigo, pero va a llegar un día donde la simiente va a venir y va a poner todo esto en orden. Entonces, que viene acá, me voy a ponerte aquí. ¿Ves que empieza la línea roja? ¿Por qué empieza la línea roja? Porque es donde Dios empieza a revelar ahora a Jesucristo. Y mira qué cosa más grande lo que sucede. Y esto es algo que mucha gente a veces no se pregunta. ¿Qué pasa con el jardín del Edén? Pues mira, la palabra de Dios dice que Dios entonces expulsó a Adán y Eva, los expulsa del jardín del Edén, los saca. ¿Por qué los saca? Porque Él dice, no vaya y el hombre extienda su mano y coma también del árbol de la vida. Entonces, ¿por qué Dios dice eso? Porque el árbol de la vida, te dije yo, que era ¿quién? Jesucristo. Si ellos hubiesen comido del árbol de la vida, ¿qué es lo que Jesús nos da a nosotros? Jesús nos da ¿qué? Vida eterna. Si ellos hubiesen comido de la plenitud de todo, donde todo está completo, que era el árbol de la vida, si ellos hubiesen comido estando en pecado ahora, ellos hubiesen sido eternamente pecadores. Adán y Eva y tú y yo hubiésemos sido eternamente pecadores. Por eso Dios esconde el jardín del Edén, pone querubines para protegerlo y lo esconde. Y ningún ser humano lo va a encontrar hasta que Dios quiera. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros en pecado comemos de ese árbol de la vida, entonces hubiésemos muerto, o no hubiésemos muerto, hubiésemos eternos, pero pecadores. Inmortales pero pecadores. Hubiese sido algo horrible vivir en este mundo que vivimos ahora, inmortales y pecadores. Eso sería horrible. Entonces Dios fue más sabio y dijo, déjame esconder el árbol de la vida. Lo protegió y expulsó al hombre. Lo expulsó y escondió el árbol de la vida. Pero ahora es que empieza lo más grande de la Biblia. Es donde Dios empieza a dar a conocer a su Hijo por sombras, tipos y figuras en todo el Viejo Testamento hasta el día de hoy. Entonces vamos a eso. Viene acá. Entonces acá que estamos. Aquí estamos en... déjame ver. Ponerlo de manera que ustedes lo puedan ver bien. Acá. Adán tuvo entonces a Caín y a Abel, ¿verdad? Entonces, cuando Dios los expulsa, a Adán y Eva, entonces ellos tienen hijos, ¿verdad? Y si no cuentan las mujeres, se contaban los hombres porque cargaban la primogenitura. Entonces, acuérdate que ahora entonces empieza Dios a mostrar a su hijo y tiene que llevarlo por una genealogía. Por eso una de las partes que la gente más brinca en la Biblia cuando la leen es la genealogía, como que no quieren leer eso. Pero la genealogía, espérate un momento. Ok, ya. Ok. La genealogía empieza, si tú la ves acá, por estas líneas, ¿verdad? Rojas. Ok. Entonces, cuando él tiene a Caín y Abel, ¿qué pasa con Caín y Abel? Ustedes conocen la historia. Que Caín mató a Abel. Sí, Caín mató a Abel. ¿Por qué? Bueno, dice la palabra de Dios que Caín fue a ofrecerle, ¿verdad? Este holocausto, este altar, ¿no? Fue a ofrecerle a Dios y esta ofrenda es la palabra correcta. Pero Caín trajo de los frutos, lo mejor de los frutos de la tierra. Y ya tú y yo vimos que en el principio te dije que Adán y Eva se vistieron con hojas de higuera, ¿verdad? Pero Dios no quería que fuera hojas de higuera. Dios los vistió, Dios mismo, con pieles de animal. Entonces, mira lo que sucede. Que Caín trae, entonces, cuando llegó el tiempo de dar la ofrenda a Dios, Caín trae lo mejor de los frutos de la tierra, o sea, frutas, o sea, de su, porque él era, pues, él labraba la tierra y trajo frutos de la tierra. Y tú dices, pero no, él no hizo nada malo. Sí
Sí, ¿sabes por qué? Porque volvió a desobedecer. La Biblia no te lo va a decir, claro, es que a Caín volvió a desobedecer, pero se entiende. ¿Por qué? Porque cuando leemos a Abel, mira esto. Abel está, dice, lo estoy leyendo. Dice que, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. El primogénito de una oveja, ¿sabes qué es? Un cordero. En un cordero. Y ahora me estás entendiendo, porque acuérdate que Jesús es que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ese es el cordero que inmolado. Entonces, ¿qué representaba la ofrenda en ese momento? A Jesucristo. ¿Por qué? Y tú dices, pero ellos no sabían. Sí sabían, porque ya Dios le empezó a mostrar a Adán y a Eva. Y entonces ellos empezaron a hacer lo que es el patriarcado. Por eso es que aquí tú ves esta línea, dice Enos, Cainán, Malaleel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Esos eran los patriarcas. Los patriarcas eran, en otras palabras, el Melquisedec. Eso se traduce eran un Melquisedec, eran reyes de justicia. Entonces ellos eran reyes, pero de justicia. Y ellos tenían la ley, y no la ley de Moisés, sino ellos tenían el conocimiento que a Adán le fue pasando, que era de cómo Dios quería empezar a hacer las cosas. Y entonces cuando Dios hace el primer derramamiento de sangre que les conté, Dios aquí, ¿de dónde lo saca? De la piel de oveja. Y ahí es que nosotros podemos asumir, y estamos claros y estoy seguro que es así. ¿Piel de qué? De animal, del cordero. Porque es que Dios empieza a mostrar a su hijo como el cordero. Entonces los viste con pieles. Y si tú ves, Abel trajo el primogénito de la oveja, que es un cordero. Un cordero es un animalito de un añito. Después de ahí pasa a ser un borrego y un carnero cuando ya es adulto. Pero es un cordero. Entonces él trajo un cordero. A Dios lo miró con agrado, mas no miró con agrado a la de Caín. ¿Por qué? Porque desobedeció. Ya no estaba haciendo el sacrificio como Dios lo pedía. Entonces Caín cogió celos. ¿Y qué hizo? ¡Chacalán! Mató a Abel. Entonces, viene Adán y vuelve a tener un hijo que se llama Set. Y por eso es que ves acá Set. Caín no. Dios a esta raza de acá, Dios dice, con ustedes no. Con ustedes no. Y lo marcó para que nadie lo matase. Entonces hay algo bien interesante que voy a mencionar, que hay un familiar porque al igual que están estos patriarcas de Jesucristo, hay unos por acá que son de Caín. Y entre esos hay uno que se llama Lamec. Y el Lamec, que no es este Lamec, es otro. Él dice, si siete veces morirá o será castigado quien matase a Caín, verdaderamente 70 veces 7 el que me matase a mí. Entonces él hizo una canción de eso que se hizo famosa en toda la región. Si 7 veces fuera castigado el que matara a Caín, 70 veces 7. Y tú y yo hemos escuchado esa frase 70 veces 7. Cuando le preguntan a Jesús cuántas veces hay que perdonar, Jesús dice 70 veces 7. Jesús estaba pisando una maldición que fue dicha desde el Génesis. Pero nada, eso tampoco tiene que ver ahora mismo con la trayectoria de Jesús, pero eso son cosas que me vienen a la mente mientras hablo. ¿Qué sucede? Empieza Set, y de ahí Set tuvo su hijo Enos tuvo a Cainán a Malaleel, Malaleel a Yared, Enoc es el primer hombre que no muere físicamente. Dice que Enoc era justo y caminó con Dios, y Dios vino y lo arrebató y se lo llevó al cielo. Él no vio la muerte. Entonces viene Matusalén, que es el hombre más viejo de la Biblia, Lamec, y viene Noé. Noé fue el último patriarca. O no voy a decir el último porque ahí puedo entrar en teología, pero de ese tiempo, el último patriarca. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que este video, esto va más largo de lo que yo pensé, porque es que ni modo. Noé, ya Dios vio justicia en él. Dice que Dios se enojó con los hombres, se enojó. ¿Por qué se enojó con los hombres? Es decir, por el pecado. No. ¿Sabes qué sucedió? Eso está en Génesis 6. Génesis 6 cuenta que
cuando los hombres y las hijas de los hombres empezaron a tener hijos, ¿verdad? Los hijos de Dios, los ángeles, empezaron a ver que las hijas de los hombres eran hermosas. Y los ángeles, esos ángeles caídos, se allegaron a ellas y tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Entonces dice la palabra Génesis 6 que entonces nacieron los que fueron hombres de renombre, porque eran mitad divinos y mitad humanos. Hubieron gigantes en la tierra, y por eso es que llegan los gigantes a la tierra y muchas cosas raras. Se contamina la sangre del ser humano. Y Dios dice, verdaderamente el corazón del hombre es perverso. Siempre apunta al mal. Lo voy a desaparecer. Y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque el hombre empezaba a hacer cosas malas, pero tampoco había una ley que también le dijera al hombre que no lo hiciera. O sea, no había como una ley que te dijera, mira, tú no puedes ir por aquí a más de 50 millas, porque la ley dice que tú tienes que ir, perdón, yo estoy hablando acá, la ley dice que tú tienes que ir a 40. Entonces, tú ahora sabes que hay una ley que te lo prohíbe. En aquel tiempo no había una ley, sino que los patriarcas se pasaban información de acuerdo a lo que Dios hablaba. Entonces, el hombre se volvió bien perverso y hacía muchas cosas, y había de todo en ese momento. Entonces Dios vio que Noé era justo, porque halló Noé gracia para con Dios. Entonces Dios dijo a Noé que él y su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, o sea, las esposas de sus hijos, iban a entrar al arca. Pero mira cómo Dios presenta a Jesucristo en el arca. Y este es y quizás voy a volver atrás para explicar algo rapidito, pero aquí viene un pacto con Noé. Ya Dios, en estas páginas te puedo mostrar que Dios ya ha hecho 3 pactos. Dios hizo un pacto con Adán en el Edén, cuando le dijo lo que iba a hacer, multiplicar, no sé qué, y le dijo, hizo un pacto con él. Pero después que el hombre falla, Adán falla, Dios hace un pacto con Adán fuera del Edén. Ya que el primer pacto se llama el pacto edénico, que es el pacto del Edén. El segundo pacto se llama el pacto adámico, que es el pacto que hizo directamente con Adán. Y ahora Dios hace pacto, que es el tercer pacto, hace pacto con Noé. Y lo escoge a Noé. Y mira cómo va la cosa. Dios escogió a un hombre y ese hombre falló. Dios escoge ¿cómo se llama? Dios escoge a un hombre y ese hombre falla. Dios escoge ahora a una familia. ¿Qué familia? Dios escoge a Noé y su familia. ¿Ves? Entonces, Noé y su familia, ¿qué hicieron? Fallaron. Pero eso lo vamos a explicar ahora en el próximo. ¿Qué quiero decirte que pasa aquí? En el pacto en el pacto con Adán, en el Edén, el primer pacto en el Edén, tú puedes ver que sabes que Jesús es presentado como ¿qué? Como el árbol de la vida, ¿ok? En el pacto con Adán, Jesús ya empieza a ser presentado como el cordero, como cuando Abel presenta ese cordero a Dios y Dios lo miró con agrado la ofrenda, ¿ok? Pero ahora con Noé, ¿cómo Dios presenta a Jesús? Dios presenta a Jesús en el arca. Mira, en el arca, porque el arca tenía una sola puerta. Y Dios y Jesús es el camino, la verdad y la vida, y es la puerta estrecha que solo Dios abre y solo Dios cierra. Cuando está abierta, como está hoy, tú y yo podemos entrar, pero llegará el día que Dios cierre la puerta, cuando Jesucristo venga. Jesucristo es el arca. Él es la puerta, Él es el camino. ¿Me estás entendiendo cómo Dios empieza a revelar? Porque Dios le dice a Noé que haga un arca. Más adelante ves que Dios le dice al pueblo de Israel que haga el arca del pacto. Y todo representa y va cogiendo forma para presentar ¿a quién? A Jesús. Entonces, creo que acá, entonces, ¿qué pasa? Entonces ellos entran, ponen a todos los animales que llegaron allí, entraron. Entonces, viene el diluvio. ¡Wow! Viene el diluvio. Y Dios limpia la tierra. Pero ¿qué pasa ahí? Es impactante saber que hasta el día de hoy en la tierra no había llovido. En la tierra vino a llover en ese momento. Dice que las aguas que están en los cielos y las aguas que están en la tierra, las de la tierra salieron hacia arriba. Y por primera vez llueve en la tierra. ¿Por qué? Y tú dices, ay, como yo no llovía antes. No llovía antes. La Biblia dice en Génesis 1,
En Génesis 2, perdón. Dice que, mira acá, lo encontré. Dice que Génesis 2, 5 dice... porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ese vapor es como el rocío de la mañana, que no ha llovido, pero ese rocío moja la grama. Eso es lo que había, pero no había llovido. Dios no había llovido. Y creo que acá, cuando busco la parte de Noé, dice... Ve, en Génesis 9 dice el pacto de Dios con Noé. Y le dice lo mismo, fructificado y multiplicado y llenar la tierra. ¿Me entiendes? Es el tercer pacto. Entonces, estoy buscando la parte que dice que llovió. Se me vive aquí, vosotros estableceré mi pacto. No sé, tengo que buscar, tengo que leer los términos por encima, pero no lo encuentro. Pero no había llovido en la tierra. Llovió después, llovió en ese momento, después del diluvio, ya comenzó la tierra a llover como tal. A ver, ¿qué más? ¿Qué tiempo es? Son 45 minutos. Yo creo que los voy a volver locos. Pensé que este iba a ser un video más corto. Pero no, es que hay tanto. Yo estoy brincando por encima. Y hay tanto. Yo creo que voy a dividirlo en partes, mi gente. Disculpen, he cambiado de opinión. Por ejemplo, porque ahora vengo acá. Ahora vengo a esta parte que es qué pasa después que están en Noé. Y esta parte es bien interesante. Porque esta es la parte que mucha gente también se confunde. Esta es la parte de qué pasó porque Noé falla y los hijos de Noé y todo esto es bien brutal también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle en la parte 2. Yo apago y prendo de nuevo, pero lo que pasa es que lo que quiero hacer es que pues, dividir el video en parte 1, parte 2. Así que me voy a quedar aquí sentado, voy a apagar y voy a darle play y voy a seguir, pero lo posteo como en 2 videos. Y tal vez 3 videos, tal vez 4, no sé. Entonces, bendiciones. Joel Ballista, amén en voz alta y vamos para adelante. Si tienes alguna pregunta, por favor, escríbalas ahí para contestarla o alguna opinión o algo. O si te ayudó este video a entender cosas que no habías entendido. Lo más que quiero es que, por favor, tú mismo leas esto, leas la Biblia. No te quedes dormido. Lea la Biblia, léela. Y entonces ahí podemos entrar en argumentar, en decirnos, mira, yo entendí esto, tú entendiste lo otro. ¿Está bien? Bendiciones. Así que nos fuimos.